Bueno, ¿cómo era tu vida antes de 1975? Bueno, yo nací en 1953 y una vida normal, eh, bueno, una vida más o menos, porque perdí a mi padre cuando tenía, tenía 11 años y perdí a mi madre y al año perdí a mi padre, me quedaron mi hermana. este, eh, Tenía dos hermanas más chicas y bueno, me crió Gloria y después me crió Margarita, que fue la que me crió hasta lo último. Este, y bueno, y, y normal, fui hasta cuarto a la escuela, no pude ir más. Después tuve que trabajar a los 15 años para ayudar a mis hermanas, que quedamos solos, éramos dos hermanos, pero en ese momento pues los mayores ya no se hicieron cargo, fue solo Margarita y Gloria que anduvieron ahí. Y bueno, y después no era normal, yo fui medio rebelde y, y, y bueno, y ya a los 15 años ya salía, me gustaba la noche y y bueno, y fui a los golpes, pero bueno, gracias a Dios me criaron bien, porque fui rebelde, pero gracias a Dios siempre fui correcto y me enseñaron así ella, y, y está. Y después pasaron los años y tuve que trabajar en las barracas, en la bolsa, y bueno, y normal, y ayudando siempre a mis hermanas, y después conocí algunas mujeres, y bueno, y, y fue así mi vida hasta que vino la dictadura. Ahí estamos hablando de 1975 ya, ¿no? Sí, ya, y después, bueno, todos esos años pasaron, y si tengo que contar todo lo que pasé, bueno, es mucho para contar, pero ¿Tenías cuánto? cuando la dictadura tenía 22 años, este, y yo venía medio rebelde eso, pero digo, no con la dictadura, sino con la vida misma mía. Y y, y está. Y en esos años, este, eh, recuerdo que me parece que eran los colorados que estaban en el gobierno, que se escuchaban en las radios que habían hecho un golpe de Estado y que habían agarrado los milicos, y bueno, y fue una revolución. Nosotros estábamos acostumbrados a salir y digo, no era como ahora, pero salíamos y nos juntábamos. ¿A dónde estabas en ese momento? ¿Acá en Yuma? Estaba acá no, estaba en Paysandú, porque mis hermanos habían llegado para allá a trabajar y eso. Y bueno, fue un tiempo ahí. Y bueno, y como allá en Paysandú estaba más bravo que acá, andaban los milicos en la calle y bueno. ¿Se notaba la diferencia entre acá y Paysandú? Sí, se notaba porque allá, se decía que había un toque de queda en la noche o algo, y te encontraban en la calle y te llevaban y no había ni documentos ni nada, todo tenían una orden ellos en una hora o 2 horas de llevar a la gente que andaba en la calle, y bueno, y la llevaban, y no tenías derecho a protestar a nada. Y bueno, entonces me vine para Yun otra vez, y bueno, acá trabajaba en las barracas, y bueno, y acá también. ¿Qué eran las barracas? Barraca en la bolsa, que cargábamos vagones del tren, se traía de los camiones de las barracas, se cargaban los trenes para exportación, para llevar para Frivento, llevar para Montevideo. Era todo en tren en esos años.
¿Y en el trabajo cambió algo? ¿Hizo que la gente no pueda trabajar o dificultó o no? No, en el trabajo no, trabajé como ahora, se trabajaba normal, sí, y había trabajo. Este, vos salías de un lado y ya a la tarde entrabas en otro, siempre hubo trabajo. Y bueno, y en eso creo que no perjudicó mucho. Este, pero ¿Y anduviste en otros lugares del Uruguay? ¿En Montevideo, por ejemplo? 78, 79 me fui a Punta del Este a trabajar en la construcción, que en ese tiempo era mucho trabajo que había. Y bueno, trabajé en un edificio, en una torre, el Torreón, trabajaba con Chepezón y Falcon ahí. Y bueno, pero también salíamos de noche, los íbamos al Donado y a veces nos agarraban en algún boliche. Pero me imagino que en Montevideo y más para la zona de la capital era más bravo, ¿no? No, en Montevideo sí, en Montevideo era imposible. Digo, ir uno del interior era medio difícil ir porque te llevaban porque vos ibas, que andabas haciendo y que todas esas cosas era media brava en Montevideo, creo que era lo peor del Uruguay, fue en Montevideo. ¿Y cómo era, por ejemplo, en Paysandú, cómo era el tema? ¿Te pasó alguna vez algo? No, pues solamente te revisaban más porque vos tomabas el ómnibus para trabajar y a veces iba el ómnibus medio lleno, ahí ya te paraban en una parada esa, ya te rodeaban 4 o 5 milicos con la metralleta en la vuelta ahí y subían 2 o 3 y te revisaban todo y a dónde iba y a dónde no iba y bueno, y era solo eso nomás, que a veces llegaba algún día que te paraban el ómnibus y te revisaban y eso, y después era más difícil porque de noche ya no podías andar mucho en Paysandú porque eran muchos policías, los del batallón andaban siempre en los camiones y no sabías qué te podía pasar, si te llevaban, si andabas a pie, a veces era peligroso, tenías que andar en ómnibus o a veces en taxi derecho a tu casa. Y eso en Paysandú fue más bravo que Acayú. Y después más llegando al final, digamos, de este periodo, ¿cómo se veía? ¿Cómo estaba la gente? Porque me imagino que también los tupamaros se escuchaban en ese momento, ¿no? Sí, eso se escuchó mucho de los tupamaros que los agarraban, que los perseguían. Me acuerdo que acá en Yu, no recuerdo qué año, que también agarraron uno que era tupamaro que estaba acá en Yu y allanaron la casa y sacaron toda la familia. No voy a decir el apellido porque es medio difícil, pero bueno, y vino disparando, se escondió ahí, pero ya sabían dónde estaba y lo agarraron. ¿Y la gente acá del pueblo sabía todo eso? Sí, porque se comentaba y había radio y la radio de la capital y de las ciudades más grandes siempre pasaban en los informativos. No pasaban mucho porque medio que los controlaban, pero algo de eso pasaba. Y después cuando en los últimos momentos que agarraron, ahí hacían tatucera, que creo que era por bajo de tierra, hacían que le agarraron en Berlín, creo, a Raúl Sendik. Ahí fue que escuchamos los informativos cuando lo agarraron. Después cuando mataron a Roslik, ahí en San Javier, también nos enterábamos de eso. Y bueno. ¿Y ahí la gente qué sentía? ¿Cómo se sentía eso? ¿Te daba miedo? Y yo qué sé, a veces te daba miedo porque se sentía que mataban gente y no sé, y después razonando con los años,
que dice que mataron mucho tupamaros y todo, pero los tupamaros mataron milicos también, eso nunca se supo, y ahora que están encontrando los cuerpos y todo eso, pero cuerpos de tupamaro también hubo, eso no sé cómo lo toman ahora los políticos, la gente que está detrás de eso, porque yo pienso que había tiroteo, así que moría Milico y moría Tupamaro también. O sea, hasta el día de hoy como que todavía muy claro todo no está, ¿no? Yo creo que no. Por lo menos por parte de la gente que vivió en ese momento. Sí, porque si había enfrentamiento, creo que morían de los dos lados. Entonces, lo que tenían más fuerza eran los milicos y bueno, entonces no sé cómo es eso porque yo creo que mataron a muchos tupamaros y mataron a muchos milicos y eso no. Y más llegando al final, ¿cómo se sentía? Después cuando terminó todo, cuando finalizó. Sí, cuando ya terminó, que creo que también cuando vino la democracia, que se empezó a informar que iba a haber elecciones, que iba a haber y ganaron, creo que ganaron los Colorados de vuelta, cuando los primeros de la democracia el gobierno fue Colorado, y bueno, y ahí cambió. ¿Qué cambió? Y cambió que vos podías salir, podías hablar con la gente, podías estar tranquilo, salir a tomar un mate, a estar reunido con tu familia, porque en esos años reuniones así de baile familiar y todo eso, tenía que hacerlo no con mucho ruido, pero ahí medio se normalizó todo, pero para mí hubo un cambio en ese tiempo, pero a mí no me afectó porque yo fui rebelde, pero rebelde con la vida que tuve y eso, y a veces te daba rabia de los milicos, cómo te trataban, pero bueno, uno tenía que bajar la pelota. ¿Y en ese momento se pensaba que en algún momento iba a terminar o parecía que iba a ser para siempre? Y a veces, ¿viste? Uno piensa que un día se puede terminar, pero tampoco sabe si es para siempre o no, porque mandaban ellos y no podías hacer nada. Y bueno, después algunos de esos que se rebelaban y los metían presos, los echaban del país y bueno. ¿Cómo fue tu vida después cuando terminó todo? Y después fue normal. Bueno, yo antes en el 81 me fui a Buenos Aires, que también en Buenos Aires me parece que no fue tanto solamente yo me fui a trabajar allá con el otro hermano y nos íbamos por Colón, había un ómnibus de Copay que iba hasta Colón y de Colón tomábamos un ómnibus a Buenos Aires. Y bueno, a veces iba en la ruta y por ahí paraba el ómnibus y estaban todos los milicos, también lo mismo que acá en Uruguay. Lo único que te hacían bajar y se revisaban todo, abrían todo el ómnibus, abrían todo y te revisaban y dónde iba. Y bueno, y a veces hasta 2 veces en la ruta te paraban y después en Buenos Aires mismo también. ¿Y no te hacían problema para ir y venir de un país a otro en ese momento? No, porque nosotros, eso era normal, viajar era normal si estabas todo en regla y todo, no tenía problemas. ¿Todo en regla? ¿Qué significa tener los papeles y eso? Sí, tenía que tener todo el papel y tenías que saber qué dirección, dónde estaba, cómo trabajaba y dónde trabajaba.
Y todo eso eran papeles que tenías que presentar sí o sí. Sí, tenías Y que estar andar, todo el tiempo con eso. tenías que andar todo el tiempo y en ese tiempo se usaba una cartera que yo tenía, esta cartera que todavía la tengo, con todos los documentos, tengo pasaporte de esa época, me saqué cuando fui a Buenos Aires, que tenías que tener esto, y después cédula, credencial, y tenías que te pedía si votaba, no votaba, era muy difícil y esto, todo en Buenos Aires todo el mundo andaba con esto, y porque no había riñonera en ese tiempo, o veías todo en el ómnibus, en todos lados, siempre, porque si lo usaban en el bolsillo, te cambiaba de pantalón o algo y te agarraban. Y no tenías eso, No tenías eso, te llevaba y no sabías para qué provincia te llevaban, no sabías qué milico te agarraban, si los de, no sé. Así era como la gente se desaparecía, ¿no? Sí, y entonces te llevaban y a veces, yo qué sé, podía ser que te llevaran a Buenos Aires mismo o para alguna provincia. Y nosotros que éramos, yo que no conocía mucho, nunca me olvidaba el documento porque después no sabía aparte que no te decían ni a dónde te llevaban y si mi hermano no tenía ni cómo ubicarme ni nada, si me agarraban y me Claro, llevaban. porque antes celular, cero. Seguro, no había celular, no había nada. Y si me llevaban para alguna provincia por ahí, ¿cómo sabía mi hermano si me habían agarrado, me habían llevado? Entonces, ¿Y Buenos era muy Aires difícil. cómo era en ese momento? ¿Qué se escuchaba? Y en Buenos Aires sí se escuchaba eso, más que creo que acá en Uruguay, se escuchaba el tiroteo, los policías andaban mucho más en la calle y con las armas todas a la vista, la metralleta y, y bueno, era más difícil. Y bueno, y ahí ya después, tuve 2 años, yo en el 84, por ahí ya me volví a Uruguay, que ya estaba más tranquilo, ya se sentía que iba a haber elecciones, que iba a haber democracia y todo eso. Bueno, y me vine, así que viví las dos etapas en Uruguay y en una parte en Argentina. Digo, pero yo siempre problemas, sí, nunca tuve de que llevara 1 hora o dos, sí, así cuando te agarraban en la calle, sí, acá, pero en la Argentina no, nunca, gracias a Dios, porque siempre andaba con los documentos. Y hoy en día, si te encontrás con alguien que vivió en ese mismo momento que vos, ¿se habla del tema o es un tema que se cerró? No, pues tengo mis amigos de esos años y no, no, se hablaba de la salida de nosotros, de la juventud y todo eso, pero de la dictadura ya no se hablaba más. Y bueno, y pasamos. Digo, yo mal no pasé. Digo, pero sé que hubo gente que pasó mal, que lo castigaron, que los metieron preso y bueno, y a veces por nada, y algunos que no tenían nada que ver y se rebelaban y a veces relajaban los milicos y todo. Eso fue lo que más impactó, ¿no? Lo que más impactaba Sí, era eso. sí, pero y bueno, esto cuando lo agarraron a Mujica, la Topolaski, todo eso se sentía en la radio cuando va. Y bueno, y nosotros ni lo conocíamos, ni éramos jóvenes, estábamos con otra cosa. Pero a la final, creo que no sé si no fue Sanguinetti que fue el primer presidente después de la dictadura. Así que en la dictadura cuando arrancó la dictadura eran colorados el gobierno y cuando empezó la democracia parece que Colorado también el gobierno. ¿Y hoy en día qué puedes decir de eso para finalizar? Y yo qué sé,
era malo, pues era malo para alguna gente, fue malo, para otra bien. Yo veo hoy en día cómo está la cosa y a veces digo, digo, no deseo, ¿viste? Pero digo, si estuvieran los milicos no pasaría tanta cosa pero también es medio bravo, porque hubo gente que sufrió mucho y eso, pero como está la juventud, como está todo hoy en día, digo, no sé, en ese tiempo no pasaba estas cosas, así, cuando en el tiempo de la dictadura No lo permitían. no lo permitíamos, no lo permitían porque no podías haber en una esquina más de tres, no podías haber, y estabas tomando, venían y te volcaban la bebida, pasaban así, o te encontraban una bebida, te la volcaban, y bueno, y todo así. Pero ahora vos ves que, no sé si es más bravo ahora que cuando la dictadura, para mí, no sé, aunque digo, no puedes salir por la juventud, que te dice cosas, a veces tienes que darle una moneda porque si no igual te pegan y bueno, entonces uno que vivió ese tiempo de la dictadura, no sé si fue más bravo con la dictadura o es más bravo ahora. Y bueno, pero estamos viviendo eso y bueno, y es difícil de cambiarlo ahora.